Buenos días, bienvenidos de nuevo a Kilo de Neurona. Este es el segundo episodio. En este episodio vamos a hablar acerca del COVID y del impacto que ha tenido en todas las personas, cómo han reaccionado los países a la pandemia y también acerca de unas teorías conspirativas. Bueno, pues entonces yo quisiera comenzar hablando básicamente de acerca de, por ejemplo, cómo el individuo ha reaccionado ante el COVID. Se sabe que ha tenido como síntomas de ansiedad, depresión y cuestiones así, ¿no? Sí, sí, ¿cómo lo has vivido tú? Y quiero como saber primero tu situación personal. Bueno, yo creo que en un primer momento hubo mucha incertidumbre inicialmente porque no sabía cuánto iba a durar, ¿no? Entonces yo dije, Sí, bueno, que durara un mes, 2 meses, está bien, normal. sí, Incluso yo creo que al principio uno lo afronta como que, uy, tengo más tiempo libre, voy a hacer un montón de cosas en la pandemia, cosas sí, así, ¿no? Pero cuando uno ya ve que se está alargando la vaina, pues uno ya dice, sí. se comienza a cansar. Yo me comencé como a cansar de la rutina. Ya por las tardes prácticamente, por ejemplo, dejé a un lado el estudio. Eh, de hecho, como era Ujú. virtual, pues yo decía, bueno, no era necesario estudiar tanto. Entonces perdí la rutina de estudio. También, Pero ¿sientes sí. que en cuanto a tu condición en el estudio, tus notas se vieron reflejadas en la disponibilidad del tiempo, bajo tu rendimiento? No, no bajó mi rendimiento, pero bajó mi Ujú. aprendizaje. Sí, noté eso Ah, porque ujú, sentía que no estaba haciendo el mismo esfuerzo de atención. Durante las clases era muy fácil que se dispersara la atención. No es lo mismo estar en un salón de clases, estar teniendo, digamos, tener que concentrarse solamente en el maestro y no tener dispositivos tecnológicos al lado. Entonces, ujú. bajó la atención, bajó el aprendizaje por eso mismo, porque no estaba concentrada en la clase. Eh, entonces, siento que eso afectó bastante. Ya. em, Y sí, sí, yo recuerdo ese momento porque justo estábamos en una semana bastante agitada. Creo que justo nosotros veníamos de un momento en el que habíamos celebrado nuestra promoción, nuestra presentación, recién habíamos recibido como el puso veníamos de una semana buena, ¿no? Sí, claro. Y el siguiente fin de semana eh, después de habernos presentado, de presentar la promoción de nuestro último año, el mejor año del colegio, eh, se nos cerraron y nos mandaron a la cuarentena. Yo creo que fue un momento bastante... Impactante. En el, sí, no, yo creo que en el momento no fue tan duro, ¿sabes? O sea, uno pensaba como tiempo libre, además teníamos bastantes exámenes. Claro. Y, y yo creo que al principio era como, como vacaciones, sí. De hecho, algunos estaban preocupados porque decían, no, entonces como nos pusieron en cuarentena, nos van a decir que nos adelantaron las vacaciones, entonces nos van a quitar. Sí, Sí. y están saliendo como largas las vacaciones. Ya nos graduamos y todavía estamos... No, mentira, sí, está un poco pesada la universidad, pero, pero sí. ¿Y cómo lo has tomado en el aspecto más como psicológico? ¿Has sentido algún Uy, problema? ¿Cómo es tu condición mental actualmente? O bueno, no, mentiras, no, no actualmente, dime la cómo ha sido el proceso, sí. el año pasado más que... Sí, no, yo Ujú, creo que sí me notaba muy cansada, sobre todo por el hecho de que pasaba mucho tiempo sola y al mismo tiempo hacía muchas llamadas en Zoom y en Meet, pero yo creo que eso no ayuda a estar tanto tiempo en una llamada, siento que agota igualmente. Pero bueno, entonces sí, me sentía muy cansada, pensaba mucho las cosas en esos tiempos libres y también el hecho de que no podía compartir con las personas o que comenzaba a pensar que el año se estaba perdiendo, que no estaba aprovechando el grado 11, que no podía salir con mis compañeros. Entonces todo eso me hacía sentir un poco de frustración, de no estar, de no realizar los proyectos en once tal como quería, porque había ganado la personería
y quería hacer esas cosas. Entonces yo dije como que no puedo ni siquiera hacer eso. Y pues aparte también creo que descuidé un poco la parte de aseo, porque más que todo mm, siento que uno se tomaba unos permisos, por ejemplo, de no bañarse todos los días, por lo que uno está en la casa, pero yo luego veo que Sí. no es bueno, Ujú. no es lo mejor. Ya. Sí, yo le hacía esa misma pregunta a mis compañeros el otro día que estábamos charlando a unos amigos que son, digamos, comunes. Ujú, Y ellos me decían que sí, a lo largo de la cuarentena o del tiempo que pasaron en esta situación del COVID, sintieron como muchos picos, tanto de decir, estoy súper feliz con tener tanto tiempo libre y de decir como, hey, no estoy teniendo suficientes relaciones sociales, me falta esa interacción con la gente. Y también me decían como, no es todo malo, ¿sí? Esta situación que a lo mejor es difícil y que no nos tocó la situación más difícil de todas, a decir verdad, claro, ¿sí? sí, Nos tocó una complicada pues, para lo que veníamos acostumbrados, pero nada que ver, mucha gente perdió trabajo, gente murió, perdió familiares, amigos, seres queridos, pero, pero sí no nos tocó en un buen momento, ¿no? claro, Y, y mis amigos decían como, no fue todo malo, pude crecer personalmente, los momentos difíciles me ayudaron a construirme como persona y a lo mejor puede ser algo bueno para mi futuro, el haber tenido esta experiencia y saber dos cosas, que primero que todo, el tiempo a solas no es tan malo y, y segundo que las relaciones sociales son tan importantes, que el tener contacto con las demás personas es tan importante. Y sí, eso, eso fue lo que sacamos de aquella conversación. sí. La verdad es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿sabes? Es una frase muy usada, pero yo Sí. creo que aplica en este caso perfectamente. Y también, no sé si notaste, pero bueno, a mí, digamos que en cierto punto de la pandemia me Ujú. parecía que todos los días eran lo mismo. Se estaba volviendo muy cansón eso. Ok, sí, me identifico totalmente con eso, ¿no sientes como que ya era demasiada rutina, todos los días lo mismo, me levantaba, hacía lo mismo, entraba a clase, a lo mejor hacía los hábitos que me forzaba a hacer porque si no me sentía mal por no aprovechar la cuarentena, Ujú, pero siempre como la misma rutina y se siente un poco desperdicio de vida, ¿no? Como esa falta exacto. de color, como están pasando los días y estoy repitiendo lo mismo cada día de mi vida. Eso es, en algún momento, pues por lo menos en mi caso personal, llegó a ser frustrante esa situación donde sentía, este día fue exactamente igual al de ayer. Sí, Exacto, sí. exactamente. Bueno, esta semana ha estado cargada de protestas, ¿no? Sí, Em, lastimosamente nuestro país está pasando por una situación muy difícil gracias a sus gobernantes. sí, yo encuentro esta situación de la que está sucediendo en Colombia como algo muy difícil y llegamos a un momento en el que un cambio político llega en el momento menos indicado para, para llegar a sí, o sea, ¿cómo es posible que un cambio en el que sí sabía que la mayoría de las personas iban a estar en desacuerdo, llegue en un momento, en un pico de una pandemia mundial donde se está muriendo gente? Y es la responsabilidad de un presidente. O sea, creas o no que el proyecto es bueno para el país o lo que sea, sabes que la mayoría de las personas no van a estar de acuerdo con eso. Y hacerlo en un momento tan poco oportuno se siente como, Hecho a no sé, como propósito, para maldad, con ceviche, no sí sé. suena mal. Y es no reconocer la situación actual. En serio, mucha gente está muriendo. Yo tengo, el otro día estaba hablando con unos compañeros y es muy complicado, o sea,
es complicado ver cómo muchas personas están sufriendo por lo que trae la pandemia. Muchas personas han perdido familiares, algunas personas perdieron su trabajo. em, en serio, y la gente que tiene una estabilidad, ya sea económica, emocional, no reconoce, primero que todo, su punto de privilegio y su punto de estamos en una situación seria. El otro día estaba hablando con un amigo y hizo un comentario que la verdad me pareció como un poco inadecuado. Y fue que él dijo como toda esa gente que se está muriendo de COVID, o sea, son unos imbéciles porque no se ejercitaron ni se alimentaron correctamente. Bueno, la Y verdad es que ese comentario está muy, sí, muy fuera de tono, o sí, sea, no, o sea, es como la gente, y lo decía totalmente en serio, o sea, es como la gente no reconoce la situación en la que está metida, ¿sí? O sea, mucha gente completamente saludable, que se cuida demasiado, que hace ejercicio, que no está con sobrepeso, e incluso gente que se inyecta vitaminas intravenosa, está muriendo de esta enfermedad. Y evidentemente un determinante para la salud y algo que causa que las personas tengan un impacto sintomático más fuerte del virus, pues es la condición física, pero mucha gente saludable está muriendo igualmente. Y es como la gente desconoce y digamos desde un punto en el que dicen, yo soy una persona que soy saludable, que como bien, que lo que sea, entonces tengo el privilegio de poder saltarme todos esos cuidados que vienen con el COVID. Y eso me parece una forma de pensar muy irresponsable, no solo con, o sea, he llegado al punto en el que pienso, si quieres morir, muérete, pero no tienes por qué matar a los demás, ¿sí? ujú. Es que el punto de las protestas es muy complicado porque, o sea, Aparte, es que yo ujú, considero que las protestas son completamente justificadas. sí, De hecho, bajo mi punto de vista, esa reforma judicial es un asco, tributaria. pero, reforma tributaria, perdón. Em, pero no sería capaz o sea, de salir y aglomerarme, arriesgar mi vida. Y es un tema complicado porque realmente las protestas son justificadas. Sí, Pero sí, es que la cosa está en que, por ejemplo, uno ve los carteles y dice, si el COVID no los mata, lo hace el gobierno, por ejemplo. Entonces yo creo que ujú, también ahí está sí, ese punto y lo que tú dices, que está justificado. Entonces, pero lo curioso sí es, de verdad, lo que llama la atención es la falta de empatía o la falta de conciencia del gobierno acerca de la situación, ¿no? Que todavía no hemos superado esto y que claramente la respuesta de las personas no iba a ser como que, bueno, está bien, que pase la reforma, pero no, o sea, Colombia no es así. Colombia ya se ha visto que no es un pueblo que se deja meter las manos a la boca, es un pueblo que reacciona y que cada vez se, digamos, se afana más o se salta cuando ve que hay una justicia. Y eso está cambiando y yo creo que si no se han dado cuenta de eso los gobernantes ahí sí están, pero bailas. sí, 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 y yo no creo que haya sido como un fallo en el cálculo ahí. No, No, sí, es complicado. incluso Sí, ahorita que ya el ujú, presidente dijo que iba a retirar la reforma, aún así van a continuar las sí, protestas y quién sabe hasta cuándo, porque la ley ujú. esta de la salud también dicen Sí, que no, sí, es que las protestas no son solo por la por reforma. la reforma, ¿no? Son por varias cositas. Sí. Bueno, miremos un poco la perspectiva de cómo se toma en Colombia los métodos de prevención para el COVID. Y digamos, tenemos como el espectro de los países que han actuado bien y los países que han actuado mal. Generalmente los que han sido un poco, o sea, han salido muchas estrategias con respecto a la pandemia, digo, y no se sabe un modelo cierto que haya seguido un país que se sepa que pueda funcionar en todos. El ejemplo está con Australia y Nueva Zelanda que Mm, hicieron el modelo ese de COVID cero, pero es un modelo que adoro, sí, es un modelo eh,
hermoso y lo vimos en Salud y Sociedad el otro día en la universidad, pero es un modelo que prácticamente solo podría aplicar a países como Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Claro, Porque pues tienes aquella ventaja geográfica y, y es complicado seguir uno de esos métodos y pues tener un control tan rígido como el que tendríamos que tener acá en Colombia, ¿sí? Y es, y es la pregunta de qué deberíamos hacer como país para poder prevenir la propagación del virus. Digo, y es que no se sabe demasiado qué es lo que funciona así. Al principio de la pandemia estábamos diciendo como, no, la cuarentena, la OMS está insistiendo demasiado en que todos nos cuidemos y nos quedemos en la cuarentena. Y, y bueno, luego como a los 5 meses apareció la OMS diciendo, no, no, no sirve de nada la cuarentena. Y dijo que no eso, era rentable. eso dijo. Sí, sí, sí. Bueno, no lo dijo con esas exactas palabras, No, pero lo pues dijo yo sí. como, no, no, sí, lo dijo como no es la estrategia más efectiva o algo así. Y eh, es una situación muy complicada, la verdad. Pues yo quiero solamente mencionar el tema, el país Ujú. Suecia. Dios Sí, santo. ¿Tú sabes lo que hicieron en Suecia? no, no, Ellos no. no cerraron escuelas, ni restaurantes, ni Sí, bares. Los ujú. suecos, quien los ve, ¿no? Y ¿Y qué solamente, me tomaron? ¿qué? Ajá. Solamente ¿Qué dijeron, me? solamente sugirieron el gobierno. Por favor, mantengan el distanciamiento social, trabajen desde casa y que los mayores de 70 se aíslen, por favor. Pero, Ujú. y lo único que colocaron de medidas restrictivas fue que no hubieran eventos de más de 50 personas. Esa fue la única medida. Wow. Bueno, Sí, no, pero es que eso funciona en un país donde la cultura es una belleza, ¿no? de todas formas, Y es. ni Ujú. funcionó tanto, porque sí tuvo más muertos que Finlandia y Noruega. O sea, Ah, ok, la pensé que libertad, me sabía bien. mm, no tan, pues, o sea, digamos que si ellos valoraban mucho el hecho de Ujú. que su gobierno Sí, no los haya obligado a, por ejemplo, ponerse la mascarilla, ni a cerrar ajá, los sí, trabajos, ni nada, lo valoran. Pero yo creo que sí les costó y tuvieron 10 veces más muertos que Finlandia y sí. Noruega. Listo. Bueno, en este tema de lo que son las libertades o qué es lo que debería hacer el gobierno, sí, qué tan conservador debería permitirse el gobierno ser ante los ciudadanos, hay que pensar ciertas cosas. El gobierno tiene que reconocer que cualquier medida de cuarentena o medida de obligar a la gente a utilizar tapabocas o cualquiera de estas medidas restrictivas son de alguna forma abusos de libertad. Pues en el Ujú. sentido en el que están violando mm, ciertos privilegios que se tienen por el simple hecho de ser ciudadano. Ahora, la otra cosa que tienen que tener en cuenta es, a lo mejor, estos abusos de libertad son necesarios para la salud pública. Y es, mientras se tenga ese balance, se tiene como que sentir que estoy haciendo algo que no es moralmente correcto, pero el que lo estoy haciendo por una buena razón lo hace menos incorrecto. Pero Entonces, digamos que no es totalmente, eh, o sea, que no es totalmente inmoral, o sea, porque de todas formas sí. el hecho de tener una mascarilla, aunque lo ideal Ujú. sería que ese sentimiento de tener que hacer algo naciera de uno, ¿no? Es decir, yo uso la Sí, mascarilla para proteger al otro, no porque alguien me lo dice, sino porque quiero, ¿no? sí, O sea, lo ideal sería ese perfecto. sentimiento de responsabilidad. Ujú, Sin embargo, concuerdo. ahí es cuando viene que el gobierno puede asegurar ese sentimiento de responsabilidad obligado, ¿no? Que no todos lo tienen. Sí, pero es que esto es algo que, que no estoy de acuerdo, que a lo mejor me incomoda un poco, y es la forma en la que es tomada la política, Ujú. y es, y es que con las máscaras está pasando, con las mascarillas está pasando lo mismo que pasa con los cinturones, ¿sí?
sea, porque yo estoy poniendo una norma que obliga a que la gente utilice cinturones, lo único que significa es que mientras hay un policía van a tener el cinturón puesto. Mientras el policía no esté, se van a quitar el cinturón. Y exacto, es exactamente el mismo caso con las mascarillas, ¿sí? Sí. Y así es con cualquiera de estas normas restrictivas. Las personas no pueden ser, o sea, educadas a punta de normas, porque no es la forma en la cual los seres humanos se comportan, ¿sí? O sea, básicamente, digamos que si no se establecieran normas explícitamente, actuaríamos eh, por un sentimiento de responsabilidad que nacería en nosotros, ¿o Claro, no? es que yo creo que las personas estamos muy mal acostumbradas a hacer las cosas porque nos las dicen, más no por la que tenemos una voluntad y reconocemos una necesidad de hacer las cosas para nuestro propio bien. Entonces, por eso es que eh, de ahí nace la necesidad de tener pensiones obligatorias o porque mucha gente, o sea, bueno, ahí la embarro porque no estoy de acuerdo con las pensiones pero, pero la cosa es que las personas, las personas solo nos comportamos bien cuando hay alguien que nos dice que nos comportemos bien. Y es porque sentimos que si no nos dicen qué hacer, no somos capaces de hacerlo. Y es un sentimiento de independencia, de dependencia que tenemos hacia el Estado. Yo creo que es algo un poco cancerígeno. Em, ¿Qué opinas de ese punto particular? Pues la verdad es que me recuerdo a los experimentos de los niños en los cuales los dejan solos, les dicen no toque la galleta, Sí, pero no saben que lo están vigilando y después de pasar el tiempo tocan la galleta, la comen. Entonces creo que es como lo mismo que pasaría si alguien en nuestra sociedad, es decir, quizás las normas sirven para algo, o sea, es un tema sí, de y debatir. sirven. Sí, No, sí sirven, pero pero es que no deberíamos usarlas como un mecanismo para. Entonces, si prohibimos todo lo malo, entonces absolutamente todos somos felices porque todos amamos la norma. Obviamente no. O sea, el punto en el que si entonces todos nos pusiéramos de acuerdo para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces colocáramos una norma para cada una de las cosas que son malas y las personas que hagan cosas malas van a ser castigadas. Entonces, si fuera así de sencillo, si, o sea, realmente si las cosas funcionaran así, el mundo sería un lugar hermoso, ¿sí? Sí, uf, entonces todos somos es tan decir, suaves como para. pues digamos que existe la Constitución, ¿no? O sea, Ujú, son sí, normas que ya hemos establecido. Sin embargo, claro que está el que la viola, ¿no? Entonces, es decir, o sea, yo creo que ya hicimos ese acuerdo, al menos en Colombia. Y las mascarillas son precisamente respetando esa norma que supuestamente todos estamos de acuerdo. Porque hasta el momento claro, no han habido, o sea, porque es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a... claro. Entonces, pues, Sí, pero sí, mi punto es, no podemos curar las cosas a punta de normas porque no han mostrado ser efectivas. Simplemente hay que mirar alrededor y darnos cuenta que podemos usar infinitos casos. O sea, eh, yo creo que lo es que, aquí, no no sé, sé, es complicado. me parece que lo Sí. importante, quizás más allá de que se quiera curar todo a punto de normas, es que si esas normas van en contra de la voluntad de las personas, o sea, porque es que el hecho de, es decir, una norma que vaya en contra de lo que de Ujú. verdad quieren las personas y que sea establecida por unos cuantos, es decir, esa norma sí va a ser el efecto contrario, va a terminar siendo una carga y nadie la va a obedecer. Sí, pero ahí ya entraríamos en que para todos es diferente la forma en la que ven. O sea, esa es la política, ¿no? Que todas las personas tienen ideas subjetivas dependiendo de su perspectiva. Todas las personas tienen una definición diferente de moral y de cómo perciben las cosas. Para mí,
para mí, por ejemplo, la marihuana debería ser completamente legal, Pues, sin ninguna limitación, porque yo considero que está bien, claro, pero pues para un conservador de, em, de algún otro lado me podría decir que no, porque, eh, no sé, la marihuana es mala. es que yo digo que Entonces, ahí lo importante entonces sería que hubiera el ujú, debate en la sociedad, porque entonces, digamos, en una sociedad sí, donde no se pueda acordar algo, pues estamos haciendo las cosas mal, porque cada quien puede ujú, tener su punto moral, pero de todas formas debe haber un consenso en cierta forma para hacer las normas, cierto. para que todas las personas Sí, puedan sí, convivir desde su propia moralidad. cierto, pero yo creo que deberíamos limitarnos a las normas, realmente necesarias, ¿sí? No reglamentar todo porque partimos de llega un punto donde a medida que aumentamos la cantidad de normas, vamos a aumentar la cantidad de subjetivismo, ¿sí? Claro, sí, Entonces, solo para las cosas que son más comúnmente em, necesarias, cosas que son necesarias, sí. exactamente. Sí, totalmente. Ujú. Colombia también tuvo una de las cuarentenas más largas de todas, ¿no? Duramos muchísimos meses en cuarentena. Creo que, bueno, no estoy seguro. Sí, creo que Argentina fue el único país de Sudamérica que tuvo una... Bueno, ese sería un dato que tendría que revisar, pero no estoy seguro cuál fue el que tuvo una cuarentena más larga, pero el punto es que Colombia tuvo una cuarentena muy larga, y con respecto a países que tuvieron una cuarentena prácticamente inexistente, o sea, Colombia no fue de los países que les fue mejor, sí. Y, ¿A qué se verá eso que no nos fue tan bien? bueno, ahí podemos volver al punto anterior, La y es, desobediencia civil, la llamada. no, ¿sabes algo que me pareció muy curioso y lo podemos, ver en Colombia muy claro? Y es los primeros meses de pandemia la gente se estaba cuidando y no había prácticamente COVID, la gente se estaba guardando en serio. Y ahora Sí, que el COVID está súper esparcido, hay una normalidad, sales a cualquier centro comercial y va a estar lleno, ¿sí? La gente dejó de cuidarse, pues prácticamente porque se acostumbraron a la situación, pero claro. al principio donde no había casi COVID, estaban cagados del susto y entonces sí se guardaban. Entonces es curioso como ahora que sí hay bastante, eh, sí está propagadísimo el virus, la gente ya dejó de tomar medidas, la gente ya está muy fresca. Sí. Sí, Yo creo que hicieron cuenta de dos cosas. Primero, ujú, que esta cosa no se iba a ir tan rápido como creían. Entonces se fatigaron. sí, La fatiga, es que la fatiga pandémica es real, o sea, lo de que la gente se cansó de estar encerrado es, me parece que es real. O sea, en nuestro país es real eso. Y yo creo sí. que bueno, eso de desobediencia civil y todo eso que mencionaban los medios, pues en parte yo entiendo a la gente que comenzó a salir para su trabajo, es decir, Sí, ese cuando es computador. extremadamente necesario. O sea, Sí, no creo que en un trabajo de oficina, alguien que trabaje en software o alguien que trabaje en algo que pueda manejarse remotamente, no, no creo que que sea un determinante para la efectividad el estar presencialmente. claro. Otra cosa es que en muchas empresas, o sea, el otro día estaba hablando con una prima que me comentó el caso de otra persona y decía es, que en una empresa, después de la pandemia, no solo les bajaron el salario, sino que los estaban poniendo a trabajar los sábados. Entonces es como aumentan la carga laboral, Le bajan el ingreso laboral. disminuyen el suelo, sí, y entonces a lo mejor, pues por esa misma condición remota también se ven más abusos por parte de las empresas, ¿no? Que ven como no soy capaz de controlar tu tiempo, entonces
Te... te lo duplico, bro. No, no sé, es decir, yo digo que la gente Ujú. que de verdad tiene que salir a trabajar, ahí Sí, sí no, no tienen de otra, ¿no? Inclusive, o sea, me llamó mucho la atención los efectos de la cuarentena y todo esto en la pobreza, ¿no? sí. Sacó recientemente el DANE la cifra de que 46% de la población ahora es pobre. Sí, se subió en 2 millones, creo que fue la cantidad de pobres. Uf. Otra cosa es, ¿qué opinas de la educación virtual? Yo opino varias cosas. Primero, en este contexto, claramente es necesario. Es decir, a mí no me Ajá, gusta mucho por el hecho de que yo creo que hay una incomodidad por parte de los estudiantes a veces eh, al momento de interactuar. Yo no sé, ¿no te ha pasado que cuando vas a encender el micrófono en la clase para decir algo, hay una especie de nerviosismo antes de encenderlo? totalmente. Yo, lo juro, antes en el colegio pasaba a exponer, a lo mejor bastante nervioso, pero empezaba a hablar caca y me desestresaba. Pero ahora tengo una presentación, hablo en doble tempo. O sea, yo creo que me toca preparar el doble de la presentación porque hablo muy rápido. Y es que es ese nerviosismo, como esa tensión hey, em, a lo mejor, no sé producto de qué sea, ¿sabes? O sea, es como, Yo creo que varias cosas. El de, hecho a lo de, mejor piensas que todos te están viendo a ti. sí, de sentirse como observado y el hecho Ujú. de que uno tiene toda la atención de la gente. Yo creo que uno prefiere a veces que no lo estén escuchando a que lo estén escuchando, porque si la embarra o dice algo, como que nadie lo escucha y pues normal. Sí, sí. En cambio en la llamada, pues usted sabe que todo el mundo lo está escuchando así con sus audífonos, 100% claro, Ajá. y eso es bastante incómodo, ¿no? Y también el hecho de que si es una grabación o algo, luego lo vayan a reproducir y todo el cuento que uno ha visto Claro. las personas hacen el oso y todo eso. Bueno, luego en realidad, lo que pasa en realidad es que mucha gente, uno piensa que más gente está pendiente de uno y es todo lo contrario, ¿no? En Nadie clases está parando virtuales bola. nadie está parando bola, sí. Exacto. De hecho, mis clases últimamente no están teniendo asistencias porque son grupos tan grandes que mis clases, las clases de la universidad no están teniendo casi asistencia porque pues es mucha gente porque Ajá, van a tomar asistencia, ¿sí? Se demoran una hora. claro. Teniendo grupos de 120 personas. Ah, yo solamente tengo una clase así. Ujú, Y que hacen el debate por el chat, es muy gracioso. Uy, una cosa también que es ujú, el anonimato al comentar. Yo creo que, bueno, esto se sale un poco de la educación virtual, pero aplica porque si es un ujú. chat en una llamada de Zoom y la gente no está identificada, cualquiera puede comenzar a agredir a los demás normalmente, así como pasa en Sí, redes sociales. sí, las personas con un anonimato son quienes son en verdad. Yo a veces pienso que una vez se llega a la cuarentena, una vez se llegó a la educación virtual, los roles se invirtieron, como que en la educación virtual las personas introvertidas son las que más parecen extrovertidas ahora, ¿sí? O sea, por lo menos en clase, el calladito es el más interactivo, el extrovertido es el que más se duerme, ¿sí? Oh, Pues, pero la verdad casi en nuestro salón no noté eso. Es que como yo era la única que hablaba, no, en nuestro salón el rol se mantuvo. el rol se mantuvo así. No, pero el rol, no se mantuvo, se redujo la cantidad o sea, se redujo a uno, es la verdad. Sí, no, pero tiene sentido lo que dices porque en un Ujú, espacio en el cual el extrovertido le gusta la atención, yo diría, de cierta sí, forma. ujú, Pero, yo creo que le gusta interactuar, ¿no? También, más que todo, pero creo que en la virtualidad, a pesar de que uno le está hablando directamente al profesor y todo, no ujú. creo que el tipo de interacción no le gusta, quizás.
Sí. Mm, ¿Sabes? Hay algo que yo eh, encuentro bastante interesante y es algo que creo que yo sinceramente creo que todas las personas que pasaron su adolescencia en estos años, bueno, esperemos que termine pronto de cuarentena, eh, nosotros vamos a tener vamos a ser las personas más beneficiadas de esto, pese a que nos interrumpió años bonitos, y es muchas personas, pese a que, o sea, a veces la interacción social puede ser como un escape, ¿sí? O sea, yo no quiero tratar quién soy, no quiero tratar cómo me siento, no quiero tratarme, entonces lo compenso con relaciones sociales y entonces cuando estoy obligado a tener que pasar tiempo conmigo mismo, a conocerme, entonces yo creo que esa situación de obligar a las personas a que se estén encerradas hace que, sobre todo las personas adolescentes, que pues la adolescencia se pasa por un momento mental inestable, ¿sí? Entonces, yo creo que las personas que pasaron su adolescencia en cuarentena pueden desarrollar un carácter y cierta habilidad personal. No, es complicada esta idea, no, sí ¿sí? entiendo. Es decir, nosotros tuvimos este tiempo Ujú. quizás para reflexionar, para estar aislados, para experimentar, Perdón, perdón. que, digamos, nosotros estuvimos este tiempo aislados y tuvimos esa Sí, experiencia, ¿no? Es decir, alguna consecuencia va a dejarnos psicológicamente. Y sí, es decir, yo creo que el hecho de que no pudimos, como tú dices, quizás escapar, no pudimos utilizar como recurso esas relaciones sociales, eh, va a dejarnos como una moraleja ahí también. sí. Quizás, ahora bien, ¿qué moraleja va a ser? Quisiera descubrirlo porque siento que sí existe. Esto, yo creo que hay algo que pasó con COVID. O sea, qué tan oportuno crees que es el momento? Porque el otro día estaba viendo un documental. No debería estar mencionando esto porque no recuerdo el nombre del documental. Pero el cual es que mencionan la cómo de frecuente es esto, una situación similar, ¿sí? O sea, se podía prevenir que esto en algún momento podía llegar. No sé si has visto bueno, supongo que sí es bastante famoso, que es una charla de TED que tuvo Bill Gates acerca de la propagación de los virus hace como 2 años y que se refería al ébola y entonces como se refería al ébola y empezó a dar su discurso en el que parecía que estaba previniendo, estaba anticipando todo lo que venía en COVID, entonces ahí fue donde nació toda la controversia de el COVID fue inventado por Bill Gates porque él en este momento lo predijo, y el man estaba hablando del ébola, pero es curioso cómo, pese a que el COVID es algo grave Ujú. y nos ha llevado muchas vidas valiosas, puede servir como recordatorio de lo importante que es la prevención para estas cosas. Digo, en un caso peor, imagínate un caso con 10 veces la mortalidad que tiene el COVID, un caso con un virus muchísimo más fuerte que se propague de la misma forma, Sí, entonces la situación sería muy diferente, ¿no? claro. A ¿Qué lo tan mejor, importante es la prevención? Esa es la pregunta era. no, ¿qué tan importante es la prevención? O sea, si el COVID llegó en un momento oportuno, porque puede que nos haya llegado en el momento donde las personas estamos en un momento donde hay globalización, donde nunca se ha estado mejor económicamente Ujú. a nivel histórico, a nivel global. Eh, Estamos todos, incluso los países más... estamos en una situación mejor donde nos olvidamos que existen problemas
Y llegamos a un punto donde llega una pandemia, nos cambia la cara, nos muestra diferente las cosas y nos dice, esto podría ser peor, ¿sí? Sí, ¿Y crees que esto puede influir en el futuro? Porque, o sea, ¿crees que a partir de ahora los países van a estar más prevenidos en decir, qué tal que, que esto fuese un ébola con la misma con la misma propagación? sí. O que fuese algo mucho más grave con la misma propagación. Pues digamos que yo creo que esto depende, Ujú, la prevención de los países depende de la inteligencia de cada gobierno, de las ujú, prioridades que mantenga cada gobierno. Es decir, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, Japón, Taiwán, sus países creo que ya tenían, digamos, como que cuando se enfrentaron con el COVID, supieron actuar rápido precisamente porque habían enfrentado al MERS, más o menos, y era algo similar. sí, Entonces ujú, ya se habían estrategias para combatirlo. Y aparte que la población usaba tapabocas ya de por sí porque cuando estaban enfermas las personas. Entonces, y son sí, gobiernos que uno ve, pues bueno, son civilizaciones organizadas, cosas así, interesantes su forma sí, de gobierno y todo. Pero bueno, digamos que en países como Colombia, ujú. mmm, yo diría que, bueno, vamos a ver quién sube a la presidencia el próximo año, porque eso va a depender de cómo solucione los problemas que la pandemia ocasionó, ¿no? Sin embargo, yo quiero preguntarte acerca de cuáles fueron las personas más afectadas durante la pandemia en el 2020. Bueno, basándonos en una idea donde cada vida es invaluable, una vida es igual a infinito, pues yo diría que las personas que se murieron, o las personas que perdieron un familiar. Pero si vamos como a mirarlo por grupos poblacionales y así, pues seguramente las personas más pobres. Digo, ahí, ahí es simplemente ir a los datos y mirar los determinantes de la salud. Las personas pobres son las que más sufren el COVID, son las personas que más sufren en general la enfermedad, pues porque eh, la prevención en salud es más complicada cuando se es pobre y y la atención en salud también es más complicada cuando se es pobre. Y es porque, en primer lugar, en la prevención, pues es persona que son personas que tienen una alimentación eh, con posibilidades mucho más limitadas, ¿sí? Generalmente eh, los alimentos más baratos son los carbohidratos, entonces hay muchísima obesidad en lo que respecta a las personas pobres. En el caso ya no de la prevención, sino de la atención, no es el mismo el servicio que dan en una EPS que en una prepagada, por ejemplo, o el servicio que dan en un Sisbén que en una prepagada. Entonces, entonces siempre esas personas que son pocas con respecto a o sea, las personas que pueden pagar ese servicio especial son pocas con respecto a las que no pueden pagar el servicio especial. Entonces, se nota como las personas más afectadas en la pandemia son las personas que tienen menos recursos. Claro. Yo también quiero resaltar un grupo poblacional que se vio afectado y que Ujú, y que yo considero bastante es las personas de mayor edad. Me parece que la tuvieron también difícil durante la claro, pandemia. sí. Siento que el sentimiento de soledad que algunos de ellos pudieron experimentar es una cosa Sí, terrible, porque aparte no solamente es el hecho de que están encerrados, sino que es una situación diferente para ellos, totalmente novedosa, y que no saben cómo sí, adaptarse. Porque, digamos, si las personas de mayor edad quizás trabajaban y fueron a su casa, se tuvieron que encerrar, perdieron ese círculo social, ¿no? Aparte de que tuvieron que aprender a, ujú, a utilizar un montón de herramientas nuevas, quizás puede ser que no sabían, para mantener esa comunicación. Ahora, si una persona vivía sola, por ejemplo, y no tenía cómo aprender, la tiene más difícil. cierto. Entonces, yo considero bastante a esa población porque, no sé, y la verdad no he tenido la posibilidad de hablar así con alguien que me dijera su experiencia, cómo la pasó en ese tiempo. Me gustaría.
Ya, Soy, ok, pues, sí, cierto. Sí, definitivamente las personas más mayores, o sea, no solo por su experiencia en cuarentena, no, sino porque también tienen que vivir con el temor de ser el grupo también. más riesgoso, ¿sí? El grupo con más peligro bueno, me va a salir un poco del tema, pero hay algo horrible que creo que parte de la desinformación de la gente, o no sé cuál es el origen de esto, y es, mucha gente cree que si les da duro los síntomas, entonces simplemente llegan a urgencias y si hay disponibilidad, que no, en muchos casos no hay, los entúan, entonces piensan que ya simplemente los pasan por ese procedimiento, es feo y sobreviven. Y es que la gente creo que no sabe la alta o sea, se sabe la baja que es la mortalidad del COVID, pero lo que no se hace énfasis y me parece mal, porque la gente casi no sabe esto, es la alta mortalidad que hay de las personas que llegan a la UCI. O sea, hay prácticamente cuando llegas a ese punto donde los síntomas son tan graves que tienes que ir a UCI a que te den respiración asistida, la probabilidad de sobrevivir es como tirar una moneda. Bueno, no tanto, es como un 30-40%, pero es muy alta la probabilidad de morir. Y es como énfasis que le dan los políticos no, estamos atacando al COVID, entonces la forma de atacar el COVID es aumentando la cantidad de camillas en UCI y es como, Es que ojalá no llegáramos al punto de usarlas, todo ¿no? Sí, ese punto no es al que hay que aspirar, sino hay que aspirar a tener que utilizar las UCIs. Y es porque esa respiración asistida que se da cuando alguien tiene los síntomas respiratorios agudos muy, los síntomas los tiene muy graves, ya se llega al punto de entubar. Es muy invasiva ese procedimiento en el que se asiste a las personas para la respiración. O sea, es un proceso donde a lo mejor las primeras 24 o 48 horas las personas reciben una mejoría, pero sé muchos casos que a partir de ya como el tercer día empiezan a ponerse peor, empiezan a presentar otros síntomas y el pulmón empieza a funcionar peor. Y es, es esa cosa que no tenemos que llegar a ese punto de llegar a la UCI, ¿sí? O sí, entiendo. sea, porque no hay, las probabilidades de morir una vez se llega a ese punto son bastante altas. ¿Sabes? Yo creo que acá se pueden introducir las teorías conspirativas. Y es Ujú. que, bueno, dentro de ellas estaba el hecho de que había gente que sugería que no era necesario vacunar a la gente, sino que simplemente contagiarse era mejor. Por el hecho de esa baja Ajá, mortalidad. Sí, por el hecho de la gente dice, sí. no, pues hombre, o sea, muy baja la mortalidad, pues mejor me Es, contagio. Eso es una pamplinas. es a veces como doloroso eh, que tenga que existir esa situación donde se les muere algún familiar, donde tenga que tener una experiencia de la enfermedad muy cercana para que las Para personas entender. empiecen a cuidarse, ¿sí? O Mm. sea, a mí me parece muy doloroso que las personas pierdan familiares, tengan que pasar por experiencias horrorosas por el hecho que no eran conscientes de lo difícil que era la situación, ¿sí? Y es porque están los datos. Por ejemplo, que el COVID tiene una baja mortalidad, eh, que bueno, no, el pasado no, que el año antepasado hubo más muertes por gripe que por COVID, entonces, que
Sí, sí, que el año pasado, perdón. El año pasado tuvo más muertes por gripe que por COVID, o hay ciertos datos que ponen en comparación dos cosas, entonces hacen que las personas empiecen a sentir que no es un problema serio, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tienen una experiencia cercana, empiezan a cambiar sus hábitos, pero generalmente ya es demasiado tarde, ¿sí? Ya pasó esa experiencia cercana. Entonces, sí, Y también es que, bueno, lo que dices es muy cierto. De hecho, yo también conocí una persona que decía lo mismo, comparaba que era más riesgoso salir a la calle y ser atropellado por un carro, que era más probable que contagiarse por COVID y morir. Pues puede ser que sus probabilidades están correctas en cuanto a estadísticas, pero de todas formas son diferentes situaciones, ¿no? Decir, usted por qué va a sí, correr el riesgo de contagiarse, entonces mejor, o sea, básicamente usted pone en riesgo su vida porque, claro. o sea, corre el riesgo Sí. solamente porque sí. Y sí, y ese pensamiento es súper estúpido. Entonces, si, si piensas que así es como funcionan las cosas, entonces ¿por qué no vas y a la calle sin mirar a los lados? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no vas descuidado? No sé, Es decir, este, hay que no me pone tomar, mal. es decir, hay que resguardar la vida. Es decir, yo creo que lo importante aquí es resguardar la vida y estas personas creo que viven la vida, sí, quizás dicen, no, bueno, la vida es asumir riesgos, pero decir, pues ciertos riesgos No, que uno no puede controlar, es decir, que ellos asumen, no, la vida es asumir riesgos. Ya, no, es que, mire, es lo que decía anteriormente y es, si quieres matarte, mátate, sí, no. No mentiras, mm, no, no al suicidio. es decir, Pero, si quieres poner tu pero, vida o, claro, si quieres contar con esa responsabilidad de no me importa mi salud, no cuido mi salud, me haré verga, ten ese pensamiento, pero que ese pensamiento no empiece a afectar a las personas de tu alrededor. Es tan simple y es una cuestión más de una función empática, claro, social, ¿sí? Es claro, una mierda contigo mismo, pero no es una mierda con los demás. la frase que lo resume, básicamente. Pues, si quieres, yo podría acá mencionar algunas teorías conspirativas. ¿Conoces algunas? Claro, las comentamos un poquito. Pues Bueno, alguna que otra. Ajá. comienzo acá. Por ejemplo, que las vacunas están hechas con fetos. ¿Habías escuchado esa teoría conspirativa? No, no. Sí, con tejido pulmonar de feto, decían. Mm, No voy a fue pucha. explicarla, pero decían eso. No, no, no. Es decir, ¿Cómo así? creo que, Los fetos que mueren empiezan a... ¿Qué dice? O sea, que una vez hay un parto insatisfactorio. Bueno, a ver. sí, No, no, creo que no. Un parto fallido, sí, satisfactorio. pues un Satisfactorio no es aborto, ningún parto. cuando había un Sí, aborto, pero. Ujú, eh, que sí, que sí, usaban esos fetos para hacer las vacunas. O sea, pero claramente, pues según lo que leí, usaban células clonadas, cosas así, pero no de fetos. Es decir, se- otro tipo de células que no vienen de los fetos, de los pobres fetos. bueno, esa está rara. A ver, dime otra. Bueno, otra, la típica de Bill Gates, los Del microchips. chip. No, pero esa es muy de tía. O sea, al feto le reconozco que tiene como esa característica de buscar algo científico, algo biológico, algo de, no, la ciencia estuvo mirando, entonces eh, se dieron cuenta que en los embriones había tal esto, entonces una vez crecían, el feto daba esto, y entonces entonces ahí te puedes inventar una teoría súper rebuscada de cómo eso puede generar las vacunas, pero el chip, El chip, eh, el chip de por sí ya tiene. O sea, del anterior podemos decir que es
es rebuscada, pero no tiene como, la conspiración no es como para algo malo, ¿sí? Claro, O sea, es como para conseguir la vacuna, pero esta teoría ya es más como nos nos quieren implantan, controlar. nos quieren controlar, sí. El plan de Esta, Bill Gates para controlar a la humanidad. ¿Y sabes lo que me dio mucha risa? Que cuando ajá. Bill Gates se colocó la vacuna, decían que Bill Gates controla a Bill Gates. Ah, Ahora Bill Gates se salvará del virus creado por Bill Gates. También decían que creó el COVID, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no? sí, sí, esa es la más famosita. Qué hijo de pucha. Y no, y es muy de tía, o sea, esto se lo creen las tías. Claro. No, no. Oh, pero mentira, yo también creo que se lo creen la gente estadounidense también. 26% de 1000 personas que encuestaron también creían eso en Estados Unidos. Igual. Uy, fue pucha, pero Los estadounidenses son bastante conspiranoicos. Yo diría, una parte de la población tiene su tiene ese gen conspiranoico. Eso he visto, por ejemplo, los que entraron al Capitolio vestidos de yo no sé qué. O sea, aparte de ellos, uno de ellos tenía un canal de teorías conspiración. conspiranoicas. Sí, exacto. Acerca Mm, del sí, gobierno y todo eso. como que esa gente eran nazis o algo así. O pues tenían ideologías Es que, ¿qué? fascistas o algo así. No estoy demasiado claro sobre ese tema, pero sí, Estados Unidos es infestado, tienes razón en eso, y está infestado de gente conspiranoica y de gente loca también, porque Estados Unidos es un país bastante curioso, es como Yes. la madre del mundo occidental, eh, también la madre del primer mundo, pero es también uno de los países que tienen más problemas de ese tipo, de estilo, no solo conspiraciones, o sea, es un país muy multicultural, ¿sí? En el Ujú. sentido en el que Fue hay México. muchas ideologías revueltas, Ah, ok. hay... No, sí, muy mal. Me acordé de la Pero, parte de México. no, cortemos todo lo de Estados Unidos, estaba hablando por... Sí, listo, bueno, pero otra teoría conspiranoica de las vacunas. Las Ajá, vacunas se transmiten gracias al 5G. Perdón, las vacunas no. El COVID se el COVID, transmite. Pero un momento. la vacuna. Un momento. No. Otra teoría conspiranoica, no de las vacunas, sino el COVID, es que la nueva tecnología móvil, la de 5G, facilita la transmisión del COVID. Es que yo simplemente estoy diciendo el dato, pero no me molesto en refutarlo. Porque, bueno, No, y había como un video, o sea, me lo pasaron por sí. WhatsApp hace un tiempo, en el que mostraban cómo, o sea, yo creo que ahí de nace la teoría, de ser el video original o de donde nace la conspiración. Y es muestra un man que se supone que estudió física o algo así, empieza a hablar de ondas y dice como este ciclo con los polos, el electromagnetismo, y se inventa una parla súper bien elaborada para decir que, que el 5G traía el virus. Y, y pues el video que estaba viendo realmente no fue el video original, sino fue un video como editado a meme, y entonces había un físico verdadero, porque parece que ese físico era solo una caca. Ajá. Y entonces había un físico verdadero diciendo como cada cosa que decía era una estupidez y no tenía nada de cierto. Ah, ok. O sea, este tipo de temas se puede tomar como un chiste, pues porque pues, es gente intentando molestar Molestar. Se lo toman muy en y- serio a no, veces. no, eso es lo que voy, o sea, es gente que intenta como llevarle la contraria a las cosas, y lo que consigue es,
que mucha gente que a lo mejor es vulnerable, que a lo mejor es, que cae muy fácil en este tipo de conspiraciones. sí, se la comen enteritas, ¿no? Claro. Y esto, o Como una sea, amiga. por ejemplo, las, las teorías de la conspiración y la desinformación, lo que hacen es promover esa Ujú. desconfianza que hace la vacuna, ¿no? En el Reino Unido, en Estados Unidos. Y lo que hacen es simplemente hacer las cosas peores, ¿no? Empeorar la situación. La gente no se vacuna precisamente porque le dijeron que le iban a implantar un microchip en el cual lo van a poder, con el cual lo van a poder controlar. Ah, muy bien. Hablemos de una teoría conspirativa. Bueno, finalmente vamos a hablar de la teoría conspirativa que indica que las vacunas causan autismo. Y Y cómo justifican eso? parece que esta es una teoría que ha sido muy recurrente. Es decir, que no, por ejemplo, Ah, es decir, cada vez que sale una pandemia o algo así, bueno, algún virus se renueva. No ujú. sé cómo se justifica, sin embargo, parece que, o quizás dicen acá, por ejemplo, dice que según la cual vacunarse contra el COVID causaría autismo y otras dificultades mentales, motoras y cognitivas. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este podcast acerca de la pandemia, COVID y teorías conspirativas de la vacuna y también del coronavirus.